Bloque número 8. Pueblo de Dios. Doctrina número 51. La congregación cristiana teócrata no posee un liderazgo ensalzado, pues todos sus miembros son hermanos. Los puestos de responsabilidad existentes en ella sólo reciben el nombre que le otorga la Biblia. Antes de examinar los siguientes textos bíblicos que demuestran la validez y veracidad de esta doctrina, vamos a explicar brevemente en qué consiste. En primer lugar, es fácilmente comprensible y entendible que la congregación cristiana teócrata no posee un liderazgo ensalzado. Muchas religiones sí poseen un liderazgo o una serie de personas que son los que dirigen esa agrupación religiosa, ostentan puestos de autoridad dentro de ellas, y estos se ensalzan o se ponen por encima del resto de los miembros. No solamente reciben adulaciones, títulos grandilocuentes o un trato especial, sino que además se les considera poseedores de una autoridad que incluso es superior a su propia doctrina religiosa. Es decir, si una agrupación religiosa se caracteriza por una serie de doctrinas, muchas veces los que lideran esa agrupación están por encima de la doctrina y por lo tanto pueden manipularla a su antojo o incluso contradecirla con tal de perseguir sus propios intereses. En la congregación cristiana teócrata no hay cabida para eso. La doctrina tiene supremacía. Cada una de las doctrinas que conforman el credo de teocracia triunfante no están sujetas a debate por ninguno de sus miembros ni por ninguno de quienes ostentan puestos de autoridad. Es cierto que el esclavo nombrado está facultado para revisarla y eventualmente poder modificarla, pero solo cuando hay razones bíblicas de mucho peso para hacerlo. Y esto debería de ser algo muy excepcional. Por lo tanto, no cabría esperar que el esclavo nombrado que dirige a la congregación cristiana teócrata ande cambiando permanentemente las doctrinas y menos aún que lo haga bajo sus propios intereses personales, sino que cuando de manera muy excepcional se modifica una doctrina, tiene que ser solo porque hay una sólida base bíblica que lo respalda. Además, cada uno de los que poseen puestos de autoridad dentro de nuestra congregación deben de sujetarse estrictamente a las normas de la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, ni siquiera el esclavo nombrado puede dar instrucciones, por ejemplo, a los ancianos de la congregación cristiana teócrata, a que actúen según su propio criterio, sino solamente conforme a las normas que establece la Biblia. Porque si algo le caracteriza a nuestra congregación es que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Y ante ella se tiene que someter tanto el esclavo nombrado como los ancianos de nuestra congregación, siervos ministeriales, superintendentes, ancianos viajantes y por supuesto cualquier otro miembro de nuestra congregación. Esto demuestra que todos estamos sometidos a la autoridad de la Biblia y por lo tanto no hay cabida para que nadie tenga mayor autoridad que otros, o que cada quien pueda hacer lo que su criterio personalísimo determine. Aquí todos nos tenemos que sujetar a la Biblia, desde el que tiene más alta responsabilidad como el esclavo nombrado, hasta el que tiene menor responsabilidad como un siervo ministerial. Por lo tanto, no hay cabida para un liderazgo ensalzado, que además no debe ni puede recibir, porque así también la Biblia lo enseña, ningún tipo de trato especial, ni de títulos grandilocuentes, entre otras cosas. No existe un liderazgo ensalzado. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hermanos. La única diferencia es que el siervo ministerial desempeña unas responsabilidades específicas que, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que llevar a cabo dentro de la congregación cristiana teócrata, y de la misma manera el anciano de congregación también desempeña una serie de labores muy específicas, así como el superintendente anciano viajante. Pero nada más, lo único que nos diferencia es distintas responsabilidades como distintos miembros de un mismo cuerpo que somos, pero eso no nos pone a unos por encima de otros. En la congregación cristiana teócrata no hay cabida para
un liderazgo que esté por encima de los miembros de la congregación, como sí sucede, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, donde el liderazgo tiene una voz de mando que al final se impone por el resto de los miembros de la congregación. Eso en la nuestra no puede ocurrir eso, porque todos tenemos que someternos a la Biblia y nadie tiene una voz mayor que otro. Además, como dice aquí nuestra doctrina, los puestos de responsabilidad existentes en ella solo reciben el nombre que le otorga la Biblia. En nuestra congregación no existen puestos de responsabilidad que no existen en la Biblia, como por ejemplo precursor regular, precursor auxiliar, superintendente de distrito, superintendente de circuito, miembros del comité de sucursal de Betel. Es decir, dentro de los testigos de Jehová hemos observado una serie de puestos de responsabilidad que no están especificados en la Biblia. Esto también pasa en la Iglesia Católica. Podemos ver ya no solamente la figura del obispo, que es la de un anciano de congregación, según las Escrituras, sino que allí también se encuentran figuras como la del arzobispo, los cardenales, los papas, que son puestos de responsabilidad que no existen en la Biblia. Y entonces, crear puestos de responsabilidad que no están explícitamente descritos en la Biblia, lo único que conlleva es la equivocada creación de un liderazgo que al final se pone por encima de la membresía, de los demás miembros de la congregación. Y eso no puede ser de ninguna manera admitido en el pueblo de Dios. Por lo tanto, esto lo que nos enseña es que dentro de nuestra congregación cristiana teócrata solo pueden existir aquellos puestos de responsabilidad que específicamente la Biblia menciona por nombre y además describe sus responsabilidades. Y cuando examinamos la Biblia solamente encontramos 3 puestos de responsabilidad dentro de la congregación cristiana teócrata, que está el puesto de siervo ministerial, el de superintendente anciano de congregación y el superintendente anciano viajante. Esos son los únicos 3 puestos que encontramos. Luego aparte se profetiza, Jesús profetizó la figura de un esclavo nombrado que suministra alimento espiritual. Entonces, cada uno de estos puestos de responsabilidad la Biblia describe con todo lujo de detalles qué es lo que tiene que hacer cada uno, cuáles son sus funciones específicas dentro de la congregación. Por lo tanto, no existe más puestos de responsabilidad que esos. Es cierto, en el siglo I también se hablaba de profetas, de ministros, de evangelizadores, pero no da la Biblia suficiente descripción de lo que consiste en cada uno de esos puestos como para que nuestra congregación lo pueda admitir como tal. Entonces solamente existen ese tipo de puestos y no admitimos más porque no vemos en la Biblia mayor descripción de otros puestos. Por ejemplo, en nuestra congregación no puede existir la figura de un precursor regular, un precursor auxiliar, porque no vemos eso en la Biblia. Todos somos evangelizadores, todos tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Evidentemente hay quienes lo pueden hacer en mayor medida y otros en menor medida, de acuerdo a las circunstancias personales de cada quien. Pero nosotros no podemos admitir la figura de ese tipo de puestos, puesto que la Biblia no lo especifica, y queremos sujetarnos específicamente a lo que enseña la Biblia. Y habiendo dicho esto, vamos a ir ahora a examinar los siguientes textos bíblicos que van a demostrar esto. En primer lugar, vamos a leer lo que nos dice Job, capítulo 32, versículos 21 y 22, donde leemos lo siguiente: No vaya yo, por favor, a mostrar parcialidad a un hombre, y a un hombre terrestre no otorgaré título, pues ciertamente no sé cómo puedo yo otorgar título. Fácilmente mi hacedor me llevaría. Aquí el pensamiento de Jehová está muy claro. Deja muy claro que otorgar título a un hombre terrestre equivale a mostrar parcialidad a una persona. Y la Biblia es muy clara, Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Por lo tanto, si Dios no es parcial, nosotros tampoco podemos ser parciales. Y aquí en Job 32, 21 hemos leído con total claridad que desde el punto de vista de Jehová, otorgar título a una persona equivale a ser parcial. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos respecto a los títulos.
Jesús, por ejemplo, dejó muy claro que no podemos llamar a nadie caudillo, porque Jesús es nuestro caudillo. Nadie podemos llamarle Padre, porque uno solo es nuestro Padre, el Todopoderoso Jehová. Entonces, solamente se puede otorgar título cuando la Biblia específicamente así lo autoriza. En este caso, siervo ministerial, superintendente anciano de congregación o superintendente anciano viajante. Además de la figura del esclavo nombrado. Son los únicos puestos de responsabilidad que existen. Luego, cuando hablamos de profetas evangelizadores, como Pablo en alguna ocasión en una de sus cartas habla, eso aplica a todo miembro de la congregación, que todos tenemos la obligación de evangelizar y de profetizar según la Biblia. Por lo tanto, no podemos otorgar títulos más allá de lo que la Biblia nos autoriza. No podemos inventarnos el título de precursor regular, precursor especial, arzobispo, cardenal, papa, o monseñor, o reverendo. Ese tipo de cosas no debemos de usar, porque la Biblia condena el uso de títulos a los hombres terrestres, más allá de lo que la Biblia autoriza. Y eso dentro de la congregación cristiana teócrata tiene que ser así. No podemos otorgar dentro de la congregación títulos a hombres terrestres, porque eso equivale a ser parciales. Solamente podemos otorgar cuando la Biblia lo especifica, como los que ya acabo de mencionar, y siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, y cuando esa persona recibe ese título es para que desempeñe ciertas labores específicas. No se trata de otorgar títulos como si fuera un privilegio aristocrático donde la persona recibe esa honra y esa gloria por simplemente un reconocimiento público. No, no se trata de eso. Lo que se trata es de que cuando se le nombra siervo ministerial es porque va a desempeñar las funciones inherentes a ese puesto de responsabilidad. Y solo puede disfrutar, digámoslo así, de ese título mientras desempeñe sus responsabilidades. En el momento en que deje de cumplir requisitos, no puede ya continuar con ese título. Y por supuesto, cualquier título que vaya más allá de la escritura se le aplica Job 32:21, que sería mostrar parcialidad a una persona, ponerle un título que la Biblia no autoriza. El 22 además deja claro, dice, no sé cómo puedo yo otorgar título, fácilmente mi hacedor me llevaría. Es decir, Jehová incluso puede reclamarnos la vida, puede condenarnos a muerte, si es que otorgamos títulos que no autoriza la Biblia. Por lo tanto, es un pecado grave designar a una persona con un título dentro de la congregación cristiana teócrata que no está específicamente mencionado en la Biblia. Es un pecado grave, porque dice aquí el versículo que si otorgáramos títulos, fácilmente mi hacedor me llevaría. Por lo tanto, es un pecado grave que fácilmente nos puede llevar a la muerte y a la desaprobación de Jehová, otorgar títulos que no están especificados en la Biblia, como por ejemplo el de precursor regular, precursor especial, superintendente de circuito, de distrito, miembro del comité de sucursal, cuerpo gobernante. Todos esos títulos son apóstatas, antibíblicos, porque no están especificados en la Biblia. Por eso el uso de títulos hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos estar ofendiendo a Jehová en ese sentido. Vamos a leer ahora lo que nos dice Mateo capítulo 20, versículo 25 al 27. Aquí leemos: Pero Jesús, llamándolos así, dijo: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No es así entre ustedes. Antes bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que ser ministro de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser esclavo de ustedes. Aquí Jesucristo vuelve a expresar el mismo punto de vista que habíamos leído anteriormente en Job. Lo que Jehová y Jesús piensan está muy claro. Hay que tener mucho cuidado con el uso de títulos. En el mundo, dice Jesucristo, los que ejercen el papel de gobernante de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, hacen grandes alardes, humillan a los que están por debajo, los oprimen. Hay toda una serie de cualidades que son negativas. Dice, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. En este caso,
el esclavo nombrado, que ha organizado su casa como una casa teocrática, que actúa como Estado y que ejerce un gobierno para sus propios miembros de su propia familia y no para el gobierno de otros más, tiene que ser extremadamente cuidadoso en este sentido. El esclavo nombrado no puede ejercer el gobierno de su casa enseñoreándose sobre los miembros de su familia, ni puede ejercer autoridad sobre ellas más allá de lo que la Biblia nos permite. Por ejemplo, en la casa teocrática que yo dirijo, mi propia familia, la figura de padre y de madre, cada quien como matrimonio tenemos que ejercer nuestras propias responsabilidades según lo que la Biblia nos marca. Es decir, la Biblia describe claramente qué papel tiene que desempeñar el papá dentro de la familia. La Biblia es muy clara sobre qué tipo de comportamiento tiene que tener la mamá dentro de la familia. Y de esta manera la Biblia es muy clara sobre el rol que cada quien desempeña dentro del matrimonio. Salir más allá de eso equivaldría a ejercer autoridad como lo hacen las naciones, enseñoreándose de ellas y oprimiéndolas, y eso no contaría con el favor de Dios. Si el esclavo nombrado quiere contar con el favor de Jehová, tiene que ejercer el gobierno de su casa y la jefatura de su casa de acuerdo a lo que enseña la Biblia, únicamente. Jesús fue aquí muy claro en el versículo 26. Dice, no es así entre ustedes. Es decir, nosotros no podemos ser como los gobernantes de las naciones que se burlan de la ciudadanía, que las oprimen, que les roban, se corrompen con el dinero que recaudan del pueblo, abusan de la gente con leyes opresivas. Hay todo un enseñoreamiento que al final es nocivo para la población, que causa sufrimiento y mucha injusticia, y eso Dios lo reprueba totalmente, lo condena, así como su Hijo Jesús. Entonces nosotros, dice, no es así entre ustedes, dice Jesús. Es decir, dentro de la congregación cristiana teócrata no podemos ser así. Esto, por supuesto, también aplica al esclavo nombrado, cuya familia también tiene que seguir el modelo que Jesús estableció. El que quiera llegar a ser grande, dice aquí, entre ustedes, tiene que ser ministro de ustedes. Por esa razón, el esclavo nombrado, asumiendo una gran responsabilidad, tanto dentro de la congregación como dentro de su familia, tiene que ser ministro de todos ellos. Entonces, el esclavo nombrado tiene que esforzarse mucho para desempeñar un excelente papel dentro de su familia, atendiendo sus necesidades emocionales, económicas, espirituales, materiales, etc. Y también tiene que atender a la congregación en su necesidad espiritual, atender la obra de predicar, atender el pastoreo de los hermanos, atender la obra social. El esclavo nombrado indudablemente tiene una de las más grandes responsabilidades y para ello cuenta con la inestimable ayuda de quienes desempeñan la labor de superintendentes ancianos viajantes y de superintendentes ancianos de la congregación, así como de los siervos ministeriales. Por lo tanto, cuando todos trabajamos en equipo, la congregación resulta muy beneficiada, así como cada una de nuestras familias, incluyendo, por supuesto, la familia del esclavo nombrado, que es indudablemente familia que forma parte también de la congregación. Y Jesús en el versículo 27 lo vuelve a subrayar. El que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de ustedes. Bueno, el esclavo nombrado tiene que ser ejemplo número uno en la congregación, de ser esclavo de los demás. El esclavo nombrado tiene que esforzarse muchísimo para poder proporcionar alimento espiritual al tiempo de vida a la congregación, tiene que supervisarla con amor, con equilibrio y buen juicio, para que cada familia esté bien atendida en sentido espiritual, para que se esté llevando a cabo dentro de las posibilidades personales la obra de predicar y hacer discípulos, la obra social, así como la celebración de las reuniones cristianas que periódicamente se llevan a cabo. Y por supuesto el esclavo nombrado tiene que atender adecuadamente a su familia y guiarla por el camino de la verdad. Así que eso sin duda es todo un trabajo de esclavo que se desempeña con mucho gusto, pero que implica una gran responsabilidad. Y si el esclavo nombrado tiene un comportamiento humilde como el que Jesús aquí explica, indudablemente el resto de la congregación lo va a imitar de manera adecuada. Y eso evitará
que haya un liderazgo ensalzado entre nosotros. Y por último vamos a leer lo que nos dice en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, los versículos del 8 al 12, que dice así: Mas ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Pero el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Aquí Jesús es muy claro con el uso de títulos. Hay que ser extremadamente cuidadoso. Como dije al comienzo de esta consideración, y ya eso viene regulado tanto en la constitución familiar que rige la familia del esclavo, como la propia ley que regula el funcionamiento interno de la Congregación Cristiana Teócrata. Cada uno de estos instrumentos jurídicos especifica la estructura interna de nuestra congregación. Y evidentemente ahí no encontramos ningún tipo de puesto de responsabilidad cuyo nombre no esté dentro de las Escrituras. Porque nos apegamos estrictamente a lo que Jesús aquí mostró. Él dejó muy claro, por ejemplo, que a nadie podemos llamarle maestro, porque uno solo es nuestro maestro, que es Jesús. Entonces, alguien puede ser evidentemente un buen maestro de la palabra de Dios. De hecho, Pablo en una de sus cartas habló de que dentro de la congregación hay pastores, hay evangelizadores, maestros, profetas. Sin embargo, no podemos usar, por ejemplo, el título de maestro porque aquí Jesús fue muy específico. Dice: no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, que es el Cristo. Entonces, aunque dentro de la congregación evidentemente hay quienes tienen buenas habilidades de oratoria, de habilidades excepcionales de enseñanza, que lo demuestran como un buen maestro, pero no otorgamos ese título porque la Biblia específicamente lo prohíbe. De la misma manera, otros títulos, ¿no? Y quiero subrayar lo que Jesús dice en el versículo 8. Todos ustedes son hermanos. Todos nosotros, los poco más de 100 miembros que conforman la Congregación Cristiana Teócrata, somos hermanos. Esto ya es una verdad especificada en nuestra doctrina, en la número 51, en la cual estamos analizando. Todos nosotros somos hermanos. Entonces, aunque uno pueda tener la responsabilidad de anciano de congregación o siervo ministerial, por ejemplo, eso no invalida que siga siendo un hermano y que está al mismo nivel que aquel que no desempeña esa función. Aquí lo único que se trata es que el que desempeña la labor de anciano de congregación, siervo ministerial, entre otros, lo único que está desempeñando son labores muy específicas que son vitales para el funcionamiento de la congregación, pero que no lo hacen ni mejor ni superior al resto de sus hermanos, porque todos seguimos siendo hermanos. Y todos nos tenemos que sujetar a la única autoridad que es la Biblia. Porque recordemos que la Biblia no solamente es nuestra máxima autoridad, también es nuestra única autoridad. Así que a quienes todos tenemos que obedecer, al final, es a la Biblia, nada más. Nadie puede decir: bueno, yo soy anciano, cuidado, a mí me respetas, a mí me obedeces. Eso no tiene cabida dentro de nuestra congregación. Por supuesto, tampoco podemos llamar a nadie padre, porque solamente uno es nuestro Padre, el celestial. En este caso, la Iglesia Católica evidentemente comete una infracción antibíblica muy grave, ¿no? Porque llama al Papa, lo llaman incluso Santo Padre, cuando va en total oposición a lo que Jesús dijo aquí en Mateo 23:9. Nuestro Padre es únicamente Jehová, el que está en los cielos. Bueno, incluso la Iglesia no solamente llama al Papa Santo Padre, incluso le llaman Padre a cualquier sacerdote o cura de una parroquia local. Por lo tanto, ese uso de títulos que está en oposición a la Biblia no puede tener cabida dentro de nuestra congregación. Tampoco nadie puede ser llamado caudillo, porque el caudillo es uno, que es el Cristo. Caudillo es un término de origen militar
que designa al que posee el comando supremo de las Fuerzas Armadas. En este caso, las fuerzas que usan el poder y la coacción, por decirlo así, que está en los cielos, son las miríadas de ángeles, que son ejércitos que Cristo usará para traer el Armagedón en un futuro. ¿Y quién es el jefe de todos ellos? Es el propio Cristo. Por lo tanto, como dice aquí, ¿no? Porque su caudillo es uno, el Cristo. Por eso es que nadie entre nosotros puede llamarse caudillo, porque ese título ya se lo otorga el propio Cristo, por la voluntad de Jehová. En este caso, el esclavo nombrado, ¿cómo pone el ejemplo a este respecto? Bueno, dentro de la estructura interna de la familia a la cual forma parte el esclavo nombrado, él ejerce, en los periodos que constitucionalmente se le otorga, la presidencia del gobierno. Él preside el gobierno de su casa y asume la jefatura de Estado, porque él es jefe de esa familia, es el padre de la familia, es el cabeza de la familia. Pero no puede desempeñar más funciones que esas, porque son las funciones que la Biblia le otorga al que es cabeza de familia, por ser precisamente eso, el papá de una familia. Entonces, las funciones que el esclavo nombrado desempeña dentro de su familia solo pueden estar circunscritas a las funciones que la Biblia le permite desempeñar. No puede desempeñar más funciones de las que la Biblia especifica. En ese sentido, el esclavo nombrado no puede, por ejemplo, liderar un grupo de personas que estén armadas, como si fuera un ejército, porque si bien el esclavo nombrado en su rol de jefe de su casa desempeña esta tutela como padre de familia, pero no puede desempeñar la función de ser caudillo de una fuerza armada. Y alguien dirá, pero eso ¿cómo es posible? Mire usted, hoy en día es muy común ver a muchos empresarios que tienen un cuerpo de seguridad tipo guardaespaldas. Eso es una fuerza armada. Estamos hablando de personas que están haciendo uso de armamento para defenderse. Eso implica, desde nuestro punto de vista, ejercer la labor de un caudillo, porque estás liderando a un grupo armado. Eso el esclavo nombrado no puede hacerlo, aun cuando desempeñe la jefatura de su casa, que actúa como Estado. Entonces, todo esto lo explicamos para demostrar que quien ejerce la labor de esclavo nombrado dentro de la congregación cristiana teócrata se somete estrictamente a lo que enseña la Biblia, y que cuando él desempeña su función dentro de su familia, la desempeña solo de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Y por lo tanto la Biblia desaprueba el caudillaje, desaprueba que alguien que tenga autoridad dentro de nuestra congregación pueda valerse de gente armada, porque eso solo le corresponde a Jesús, que va a liderar a sus ejércitos celestiales para traer el día de juicio cuando Jehová así lo determine. Jesús más bien nos indica cuál es el punto de referencia que todo cristiano tiene que tener presente, y es que el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro. El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Así que no podemos perder de vista lo más importante, que estamos dentro de la congregación para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y aquel que se quiera ensalzar por encima de los demás será humillado. Por eso es que nosotros no podemos tener un liderazgo ensalzado. Por lo tanto, examinar todas estas evidencias bíblicas nos demuestra indudablemente la sólida veracidad de nuestra gloriosa doctrina. La congregación cristiana teócrata no posee un liderazgo ensalzado, pues todos sus miembros son hermanos. Los puestos de responsabilidad existentes en ella solo reciben el nombre que le otorga la Biblia.